gracias. Lomas Estrella, por la UAM Xochimilco. Una locura. Buenos días. A ver, chica, atención, vamos a iniciar ahora sí. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto ver aquí a muchos estudiantes, muchos de nuestros estudiantes. Y bueno, bienvenidos también a los profesores y a los ponentes y sobre todo a nuestro comentarista. Bueno, este es el segundo día del cuarto coloquio de espacialidades. Ayer tuvimos una sesión muy intensa, muchísimas actividades con la presentación magistral de la ciudad y el consumo, 2 de los avances de investigación de los colegas sobre problemas ambientales y cambio climático, y finalmente una mesa muy interesante que se organizó de acuerdo a este problema que tuvimos del sismo. Me pareció muy sugerente e interesante. Y bueno, ahora esta mesa es mucho más cortita que la de ayer, entonces no tengan miedo. Únicamente tenemos una mesa de discusión sobre los avances de investigación y las investigaciones de nuestros colegas, que se llama la mesa Ciudadanía, Corrupción y Territorio. Esa es la primera actividad, y la segunda actividad sería un conversatorio en torno a retos y perspectivas en los estudios socioterritoriales en la UAM Coajimalpa, perdón, es que me acabo de decir que viene de la UAM Xochimilco, perdón. Un déjà vu. Y además de que estudié en la UAM Xochimilco. Bueno, espérenme. Propuestas de investigación, acción. Entonces me da mucho gusto que estén también aquí los estudiantes para que se den cuenta de lo que hacemos y de lo que nos interesaría hacer en el futuro, ¿no? Los profesores y bueno, con ustedes, ¿no? Que nos interesan mucho. Bueno, esta mesa consta de 3 presentaciones, 3 de nuestros colegas. Nuestro primer participante es Gabriel Pérez. Posteriormente va a presentar Ricardo Gómez Vilchis, también uno de sus profesores, y el doctor Luis Luna. Nuestro comentarista de las tres presentaciones va a ser el doctor Carlos Sánchez. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, no tengo su CV, pero supongo que ha de ser especialista en estos temas sobre ciudadanía y corrupción. Más o menos. Entonces, bueno, pues empezamos un poquito tarde, vamos a tener 10 minutos para cada presentación y posteriormente el comentario del doctor. ¿Sí? Entonces, Gabriel. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes por estar aquí. Iniciamos hoy con una mesa que había sido pensada originalmente con otro tema, pero hemos decidido darle algunos cambios para enfocarnos más a lo que acaba de acontecer con respecto a los sismos y relacionar algunos temas que tienen que ver con la política. Lo que yo les voy a presentar, le puse por título el Sistema Nacional Anticorrupción y el combate a la corrupción en México, y me parece clave para entender algo que se está relacionando con, o se está platicando mucho ahora con los sismos, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Como ustedes saben, el tema de la corrupción es probablemente el tema más complicado y el más grave que tiene nuestro país. Es algo que no lo deja avanzar, es algo que lo tiene muy limitado y es algo que nos afecta a todos. El costo de la corrupción en México es muy difícil de calcular, hay distintas estimaciones, pero por ejemplo la OEA y otras organizaciones coinciden en esto. La corrupción en México le cuesta el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, 1.5 billones de pesos. Y ya con eso se pueden dar una idea del tamaño del problema y de lo que cuesta todo esto, y de lo que se podría hacer si pensar en una corrupción cero es muy difícil, pero sí si tuviéramos mayores controles para la corrupción. ¿Por qué hay tanta corrupción en México? Esto tiene que ver con que hay una gran impunidad, es decir, que las instituciones de justicia y todas las instituciones que se relacionan con ello no operan adecuadamente para controlar la corrupción. Por dar unos datos, por ejemplo, la probabilidad de que se denuncie algún delito es del casi el 11%, la probabilidad de que se inicie una averiguación previa es del 7.2%, la probabilidad de que la averiguación previa se resuelva, es decir, que llegue a término bajo todo el proceso institucional, es de casi 3%, es decir, prácticamente nada. La probabilidad de que no se resuelva un delito es del 97%. Es decir, que somos un país de una alta impunidad
ante estos problemas de corrupción. Y es por eso que en las organizaciones públicas, los servidores públicos son tan corruptos porque saben que prácticamente no hay ningún problema con serlo. Es decir, vivimos bajo una estructura que favorece la corrupción. Sin embargo, desde hace tiempo ha habido una muy fuerte presión con respecto a que tenemos que cambiar los problemas institucionales que tenemos en México sobre la corrupción. Y algo que me parece a mí muy interesante y muy valioso es que particularmente desde organizaciones de la sociedad civil y organizaciones ciudadanas se ha estado presionando por establecer un sistema nacional anticorrupción que originalmente se construyó con una gran participación de la ciudadanía y de organizaciones que no son partidistas y que no tienen alguna vinculación pública. Este sistema nacional anticorrupción sería otra institución más que, si bien fue aprobada en mayo de 2015 como reforma constitucional y entró en vigor en julio de 2017, se encuentra ahora atorada en un montón de grillas que no le dejan avanzar. Pero quiero resaltar que originalmente es una institución que se espera que pueda combatir, controlar, sancionar y disuadir la corrupción en México. Tiene una serie de características para elaborar políticas públicas para poder controlar este grave problema. Sería una gran institución y un gran paso hacia la construcción de la democracia en nuestro país. Sin embargo, hay una gran serie de obstáculos que enfrenta hoy el Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque entró en vigor el 10 de julio de este año, el Senado no ha designado el titular de la Fiscalía Especial Anticorrupción. No se han nombrado a los magistrados de la Sección Especial de Corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no sabemos qué criterio utilizará el presidente para enviar al Senado los nombres de los 18 magistrados del tribunal y tampoco el que usará para el nombramiento del fiscal especial anticorrupción. Siendo pesimista, honestamente no creo que en ese sexenio sea nombrado porque ya nos encontramos bajo los tiempos electorales y los partidos en realidad ya se encuentran bajo otro tipo de batalla y esta preocupación por nombrar un fiscal anticorrupción yo creo que le van a seguir postergando hasta el siguiente sexenio. En realidad el gobierno actual no creo que tenga ningún interés en poner al fiscal y a los 18 magistrados y más bien piensa dejarlo para el siguiente gobierno. Así que es un sistema que, si bien está aprobado por la ley, se encuentra atorado bajo los intereses partidistas y no veo cómo pueda avanzar mucho, aunque como está la estructura, se están recogiendo ya una serie de denuncias y se espera que operen de alguna forma, pero sin los titulares se ve muy difícil que esto pueda llegar a algo más. Bueno, con respecto a los sismos, pudimos ver que cuando ocurrieron este fenómeno nos presentó que realmente necesitamos una serie de instituciones públicas eficaces en situación de desastre y confiables en el manejo de los recursos, ¿sí? Es decir, que necesitamos instituciones que sean confiables cuando viene una situación como la que acabamos de vivir, porque si no confiamos en las instituciones, es muy difícil que podamos atender un problema tan grave como es de un sismo. Es muy interesante cómo en este último sismo que hemos vivido, particularmente el 19 de septiembre, aunque también lo vimos en el del 7 de septiembre, la participación ciudadana fue clave, porque pudimos ver una serie de denuncias y de apuntalamientos de señalamientos hacia una serie de fenómenos que estaban ocurriendo con respecto a las instituciones públicas, ¿no? En particular, por ejemplo, 4 grandes temas: el desvío de las donaciones en especie por parte de autoridades del gobierno, el manejo sesgado de la información en las 2 cadenas televisivas que ustedes pudieron ver, es decir, no tuvimos una información realmente transparente ni eficaz. Las televisoras, particularmente Televisa, lo que buscaban era beneficiarse de alguna forma en el rating, es decir, lucrar con la tragedia en cierto sentido, y esto pudo ser denunciado por la ciudadanía.
Pero hay que decir que los medios de comunicación tampoco se gobiernan solos, es decir, están regulados por el Estado. Así que hay una complicidad y una ausencia ahí del quehacer que tiene que ver con esta situación, porque para eso también necesitamos confiar en la información que se da en este tipo de situaciones. Otro es que empezó un gran debate sobre el financiamiento público de los partidos políticos para campañas electorales en situación de desastre, es decir, ¿qué hacemos si el próximo año hay elecciones, pero tenemos una situación de emergencia y los recursos públicos deberían ser destinados particularmente para defender o ayudar este tipo de situaciones y no para el combate electoral para ver quién de ellos llega al poder? Esto ha sido muy interesante porque de repente los partidos han empezado a decir que ellos pueden donar todo el dinero que les da el INE y entonces cabe la pregunta, si lo pueden donar todo, entonces ¿no lo necesitan? Y si lo pueden donar todo, la otra pregunta, ¿cómo se piensan financiar la campaña? ¿A través de recursos ilícitos? ¿No? Entonces, este es un gran problema. Y lo otro es que también utilizan esto de decir, voy a donar lo que me da el INE para esto de una forma clientelista y utilitarista para beneficiar sus campañas. Lo otro que se pudo ver es que es la evaluación del actuar y la capacidad del Ejército, la Marina y la Policía Federal frente a una situación de emergencia que también la ciudadanía pudo como darnos luz de cómo se encontraba este problema y con ello poder tener un tipo de evaluación más clara con respecto a cómo están funcionando las instituciones. Es decir, que no están preparadas para esto. Me dicen que ya tengo poco tiempo, pero me gustaría cerrar con 3 ejemplos muy brevemente, particularmente mejor me centro en uno, pero que es estos problemas que surgieron cuando durante el sismo, ya particularmente en la Ciudad de México, por ejemplo, el colegio Enrique Retsamen se cae una parte de la escuela, del colegio, y desafortunadamente mueren 19 niños y 8 adultos. Es decir, que es una gran tragedia. Pero lo que quiero destacar, que yo me imagino que más o menos ustedes saben cómo se encuentra este asunto, es cómo están involucradas las instituciones públicas y cómo encontramos márgenes en los cuales hay una gran ineficacia para atender este asunto, ¿sí? Por una parte, el INVEA, SEDUBI, la delegación Tlalpan, el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública, o sea, he mencionado 5 instituciones públicas, se han estado echando la bolita de quién tiene la culpa, ¿no? El INVEA ha dicho que no le toca verificar este tipo de anomalías. Como ustedes saben, el colegio se construyó bajo una cierta estructura, pero se le construyó un piso arriba para que la directora doña Mónica García pudiera tener un departamento de lujo en el cual puso pisos de mármol sumamente pesados, agregó un jacuzzi y agregó una bañera, lo cual afectaba claramente a la estructura. Denuncias de los ciudadanos hizo que entrara el INVEA a evaluar y se han estado pasando la bolita de a quién le toca ese tipo de evaluación. No tengo tiempo para entrar en tanto detalle, pero podemos ver ahí cómo no hay una eficacia ante este tipo de problemas. Es decir, ya desde el año 2011 y del 2011 al 2014 hay una serie de denuncias. A la escuela se le multa el año pasado con 107,000 pesos con respecto a la construcción irregular y sin embargo apelan a un tribunal y la sanción queda eliminada, ¿no? Entonces, esto después a lo mejor si tenemos más tiempo para platicarlo, pero creo que es el gran problema al cual nos enfrentamos. Es decir, la corrupción y la ineficacia en las instituciones es un gran tema a debate en el cual nos encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora tenemos unos 5 minutitos o menos para unas preguntas. Un par. ¿Es al final? Sí, ¿no? Las preguntas, ¿al final todas? Ok, bueno, entonces continuamos con la presentación del doctor Ricardo Gómez Vilchis. Gracias.
creo que hay que moverle allá. ¿Tú sabes, Luis? Sí. Esa es la mía. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias al doctor Gabriel Pérez por la invitación y la oportunidad de presentar este trabajo, ¿no? Que se titula Determinante de la confianza ciudadana en el Poder Legislativo, donde vamos a encontrar nosotros que nuevamente la corrupción es un tema importante y que va a afectar en gran medida lo que resulta de la confianza hacia las instituciones, ¿no? Espérame tantito para poner justamente y ser respetuoso del tiempo. Ya está. Bueno, la presentación sigue el siguiente orden: una pregunta de investigación, la evidencia empírica para mostrar qué tan relevante es el tema, breve revisión de la literatura, formulamos algunas hipótesis, la metodología que empleamos, que es de tipo cuantitativo, resultados y conclusiones. La pregunta de investigación que me planteo es la siguiente: en México, ¿qué tanta confianza tiene el ciudadano en el Congreso, en el Poder Legislativo, comparado con otras instituciones políticas? ¿Y qué determina dicha confianza? Vamos a encontrar que la corrupción va a ser un papel fundamental. Está aquí, un momento por favor. ¿Cómo le va al Congreso en cuanto a la confianza que despiertan los ciudadanos? Podemos ver nosotros que tiene una posición media. El Ejecutivo es el que sale peor evaluado en cuanto a la confianza, luego el Poder Judicial, y curiosamente las Fuerzas Armadas resultan las más favorecidas con la confianza del ciudadano. Esto se debe a situaciones como la que estamos viviendo hoy con los sismos. ¿Sí me explico? Cuando hay una catástrofe, cuando hay problemas, gran parte de la población se ve apoyada, ayudada por las Fuerzas Armadas, y es por eso que pueden disfrutar de mayor confianza incluso que otras instituciones políticas. Revisión de la literatura. ¿Cuáles serían las razones por las que es importante la confianza en las instituciones políticas? ¿Por qué es relevante el tema de la confianza? Si los ciudadanos no tienen confianza en las instituciones políticas, usar medios violentos es una posibilidad, lo cual evidentemente iría en contra de la democracia. Por otro lado, la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas puede contribuir a que no se alejen las instituciones de las necesidades de la población. Es como una especie de acuerdo de negociación. Yo te apoyo, yo confío en ti, siempre y cuando tú atiendas mis necesidades. El otro punto, del interés particular de este estudio, la confianza en el Congreso resulta importante porque le permite ser independiente frente a otros poderes que existen, ¿no? Si el Congreso no disfruta de la confianza de la ciudadanía, los otros poderes, el Ejecutivo y el Judicial, podrían, en cierto sentido, pretender ser más dominante que el otro poder. Ahora, una cosa son las razones y otra cosa es las determinantes de dicha confianza. Una de ellas es la percepción sobre la democracia. Los ciudadanos que muestran actitudes democráticas son los que apoyan regularmente a las instituciones políticas. Si yo creo que la democracia es el mejor sistema, que funciona, que permite resolver controversias, evidentemente tendré más confianza por el Poder Legislativo. La corrupción. Los temas específicos de cada contexto afectan la confianza hacia las instituciones. En el caso de México, la corrupción. Si la ciudadanía piensa que los funcionarios, como hemos visto, que menciona el doctor Gabriel, de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno federal, de los gobiernos locales, son corruptos, evidentemente la confianza hacia las instituciones políticas se ve diezmada. Otra determinante clave es justamente la inseguridad. Si tú paseas por la calle y evidentemente o sabes que tu vecino o algún amigo fue desafortunadamente víctima de un delito, pues la confianza que tú tienes hacia las instituciones políticas se ve debilitada. Y otra determinante es el conocimiento político. Entre más preparada esté una persona, lea los periódicos, conozca cómo se integra el Congreso, el papel del Ejecutivo, va a ser más crítica y evidentemente no deposita la confianza de manera tan fácil.
Otro tipo de variables son las variables sociodemográficas, en particular la educación. Como nosotros, al estar justamente aquí en la Huancoajimalpa, al tener más información, al tener más herramientas, evidentemente evalúas con mayores elementos a las instituciones y por lo tanto la confianza no la depositas de buenas a primeras. La satisfacción por la vida. Una mayor satisfacción personal por la vida, es decir, tus logros personales, tu vida privada, en algún sentido está correlacionado con la satisfacción que tienes por las instituciones. Me va bien económicamente, emocionalmente me siento estable, vas a ver justamente que las instituciones trabajan, o por lo menos desde tu perspectiva. ¿Qué más tenemos? Tenemos 3 hipótesis. Quienes consideran a la democracia como la mejor forma de gobierno tienen mayor confianza en el Congreso. Hipótesis 2, que es de las más importantes para esta presentación. Los ciudadanos que ven a la corrupción como un mal generalizado entre los funcionarios públicos expresan menor confianza en el Congreso. Sería muy interesante ver ahora, después de los sismos, cómo decae, sería justamente una hipótesis, la confianza que tiene la población hacia el Ejecutivo, hacia el Poder Judicial. Vemos cómo este contexto, estos sucesos relevantes van a afectar la confianza que tienen los ciudadanos. La hipótesis 3, aquellos ciudadanos que han vivido en carne propia un hecho violento derivado del crimen son quienes tienen menos confianza en el Poder Legislativo. Metodología es una metodología cuantitativa, utilizamos una encuesta de la POP, son 1.100 entrevistados, utilizamos tan solo el caso de México, es un diseño probabilístico, un nivel de confianza de 95% y son modelos de mínimos cuadrados ordinarios, tan simple como esto, calculas el efecto de X sobre Y cuando X aumenta una unidad. Lo que viste en preparatoria con la cuestión de las pendientes, si me explico, es la misma situación. Aumenta justamente X una unidad, ¿cuál es el impacto en Y? La metodología, mi variable dependiente es la confianza en el Congreso, las variables independientes clave son la percepción ciudadana sobre la democracia, la percepción de la gente sobre la corrupción, la violencia, si alguno de los entrevistados fue víctima de un delito en semanas previas y algunas variables control como la satisfacción por la vida, el conocimiento político, la edad, el ingreso, el género y la educación. Aquí está ya el resultado que obtuvimos. La variable dependiente es la confianza en el Congreso. Acuérdate que le preguntaban a la población de una escala de 1 a 10, ¿qué tanta confianza usted tiene por el Poder Legislativo? Las variables independientes son la percepción sobre la democracia, si tú consideras que la democracia es el mejor sistema político. La otra variable es la percepción sobre la corrupción. La otra variable es si una persona fue víctima de un hecho delictivo. Y los otros controles son el conocimiento, el nivel educativo y la satisfacción por la vida. Como podemos ver en el primer modelo, podemos observar que nuestras 3 variables claves son significativas. ¿Cómo sabemos que son significativas? Tan sencillo como lo siguiente. Las estrellitas son como están bien evaluadas las variables. 3 estrellitas es una variable excelente. 2, muy buena. Una estrellita, que es una variable que se le respeta, es buena, pero no tiene tanto poder explicativo como las otras. En el modelo 2, agregué 3 controles para ver si las variables como la corrupción, la percepción sobre la democracia y la víctima del delito seguían siendo significativas. Y podemos observar que esa fue la historia. También el conocimiento tuvo un impacto negativo, como puedes ver en el signo. La educación también negativa, es decir, a mayor nivel educativo, soy más crítico y tengo menor confianza hacia las instituciones. Finalmente, la última columna, el último modelo, como puedes observar, ahí hicimos justamente, estandarizamos los coeficientes para poderlos medir, para ver cuál de estas variables tenía mayor impacto. Como puedes observar, la percepción sobre la democracia fue la más fuerte y después el tema que nos está trayendo justamente a debate hoy, la cuestión de la corrupción. Finalmente, aquí presentamos una grafiquita. Como puedes observar, esta grafiquita muestra en el eje de las X es la percepción que tiene sobre la corrupción y en el eje de las Y sería la confianza hacia el Congreso. En ambas líneas, como tú te percatas, a mayor desconfianza, a mayor percepción de que la corrupción está entre los funcionarios, disminuye de manera paulatina lo que sería la confianza hacia el Congreso. Y finalmente, las conclusiones son: la confianza ciudadana en el Poder Legislativo
es un pilar para la democracia. Si no depositamos nuestra confianza en el sistema democrático, la democracia se debilita. La segunda conclusión, la opinión ciudadana sobre la democracia y su percepción sobre la corrupción resultan variables realmente poderosas. Y la última conclusión, las otras variables que resultan relevantes para este estudio es que la violencia, la educación, el conocimiento y la satisfacción por la democracia, la satisfacción por la vida, inciden de manera significativa en la confianza que tengamos hacia el Poder Legislativo. Muchas gracias. Gracias por su atención. Es todo. Muchas gracias, Ricardo. Finalmente tenemos la participación del doctor Luis Luna. Infinitas gracias, de verdad lo digo con toda sinceridad, a Espacialidades, porque es una revista que justamente acerca a ustedes como estudiantes y a nosotros como profesores que estamos haciendo esta labor, tanto docente como de investigación. También quiero agradecer a nuestro jefe de departamento que está aquí presente, al doctor Salomón González. Quiero agradecer a la doctora Miriam, que es una de las fundadoras de la licenciatura y de la unidad, a los profesores, a los alumnos y digo de manera predilecta a la UAM Lerma, que nos acompaña también el día de hoy. Paso esto y también reafirmo lo que decía la doctora Adriana, de integrar estos momentos a los alumnos, porque es esa relación que nosotros podemos construir con el alumno. ¿Ya? ¿Se escucha? Construir con el alumno. Larisa Lomnis reitera siempre esta dicotomía alumno-investigador. Siempre creo que este es el mejor ejemplo del camino, de la enseñanza, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué hice esta investigación del poniente de la Ciudad de México cuando ya hay investigadores aquí en la unidad que trabajan este tema y que lo trabajan de muchos años y con mucha profundidad? Y bueno, pues fue un trabajo que se nos encargó, que se me encargó en términos de entender los actores sociales que están en la región, en esta serie de colonias que conforman la región poniente, qué actores estaban y cuál era su interacción, ¿no? Entonces, ¿y con qué finalidad? La finalidad era conocer a quiénes les estamos enseñando, quiénes son la población que nos está demandando los servicios de educación y quiénes son los que están ocupando este territorio y dándole vida a la unidad. Y en ese sentido yo me preguntaba, bueno, ¿quién es esa particularidad de estos alumnos que tengo y que día con día los veo y que son charangueros, novieros, que tienen una inclinación a las habilidades técnicas que son muy diferentes a los de Lerma y que son muy diferentes a los de la unidad Xochimilco y a los de la unidad Azcapotzalco? Y yo quería entender cuál es ese núcleo, cuál es esa historia de esos actores que dan vida a esas emociones que les acabo de mencionar. Y yo le llamé a esta presentación El Poniente de la Ciudad de México, portal o santuario, porque me baso fundamentalmente en la geografía de los sistemas, pero entendiendo esa geografía de los sistemas como la totalidad. Es decir, vamos a ver un espacio completo, complejo, que se va anudando, y le puse portal. Miren, vean esta foto. Ustedes seguramente han pasado por esta entrada hacia la autopista, Puerta Santa Fe, ¿no? Pero además hay mucho simbolismo en esta región. Yo quería, si bien hay muchos investigadores que ya les he mencionado, y podría mencionar a la doctora María Moreno, quien ha trabajado mucho esta zona del poniente, yo quería darle ese espíritu cultural. Es
Es decir, el portal, ¿qué es un portal? Y si se dan cuenta, es un puente y ahí mismo Puerta Santa Fe, ¿no? ¿Hacia dónde estamos entrando con esta región? ¿Hacia qué etapa y hacia qué temporalidad estamos viviendo actualmente con la región, ¿no? Es otra etapa que la vive de manera diferente Iztapalapa, que la vive de manera diferente la GAM. O sea, aquí estamos abriendo espacios. Es una puerta. Y bueno, ¿qué se busca conocer? Bueno, partimos de que hay un fetichismo espacial que busca disgregar, mostrar la geografía como solo el paisaje, como solo trazos, pero que no busca conjuntar la totalidad de grupos sociales que viven en un lugar y que se lo apropian y que le dan vida, ¿no? Entonces, partimos de que hay un fetichismo espacial que provoca un saber espacial fragmentado que consiguió contener las resistencias y aumentar la irracional tasa de plusvalía, ¿no? O sea, eso está abriendo realmente la región poniente. Es la apertura a esa irracional tasa de plusvalía que es el capital inmobiliario, ¿no? Y bueno, aquí pueden ver la zona, son las colonias que se determinaron como la región poniente, y hay tres aspectos históricos que dieron vida a esta región. Primero hablamos de pueblos originarios, o sea, si reducimos la escala, la diferencia empieza a aparecer. ¿Cuál es esa? Hay pueblos originarios, ¿no? Pueblos que tienen un origen precolombino, ¿no? Ya estaban aquí y aquí y ellos demandan incluso recursos que se los atribuyen porque ya vivían aquí, ¿no? El segundo fue este personaje importantísimo que es Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga viene a esta zona de Santa Fe y hace un hospital, monasterio, bueno, de la religión católica, y empieza en el periodo de 1532 a hacer una zona habitable y religiosa y un hospital, ¿no? Y el tercer momento es las minas, ¿no? Ustedes saben que en esta región había minas de arena y grava y con la que se logró construir varios edificios, entre ellos el periférico y muchas cosas. Pero este es el tercer momento de la historia de construcción de la región, que va desde el 1500, desde la segunda mitad de 1850 hasta 1980, ¿no? Y se desarrolló en Santa Fe y Santa Lucía, ¿no? Que es la actividad minera. La zona poniente, suelo y sangre. El territorio es sangre, ¿eh? O sea, la sangre llama, el territorio llama, es eso que nos arraiga, ¿no? Pues, y entonces tenemos aquí que cómo está creciendo poblacionalmente, y si ustedes se dan cuenta, en Santa Fe Centro y en Santa Fe Tlayacapa, en datos ponderados, hay un aumento de la población bastante fuerte, y eso se debe a todo este crecimiento inmobiliario, que esas son las zonas, ¿no? Ustedes pueden ver el dato, ahí está, y alrededor de 500,000 de habitantes es lo que se contabiliza el censo del 2010 en toda la región. Bueno, me voy más rápido. Este es el número de viviendas por colonia. Ustedes también pueden ver Santa Fe Coajimalpa como una cantidad bastante mayor de viviendas. Y si podemos ver estas zonas donde hay más recursos naturales, que son los pueblos originarios, se están evaluando por dólares, ¿no? Ya el terreno, incluso sin construir, se está vendiendo por dólares, y es esto que le estoy hablando de la tasa irracional de plusvalía, ¿no? Entonces, aquí podemos mostrarlo, cómo se está comercializando el territorio, pero no, hay resistencias, y aquí podemos ver la resistencia de los pueblos originarios que se resisten a
a la madre, al territorio, a la sangre. Pues entonces aquí hay un momento del año 2013, me parece que es el conflicto que se da por los recursos hídricos. Y bueno, finalmente aquí están los actores sociales. Ustedes pueden ver, está de lado las inmobiliarias, que está la constructora Burram, Amoria y Berto, Capri, Obras Warteline, OHL y ATCO, que se enfrentaron en algún momento del 2014 con el pueblo de Santa Fe Vasco de Quiroga, y que además ha sido una apropiación, un dominio del espacio por desposesión, por despojo. Hay CAPSA, hay algunas formas raras de cómo se apropió del espacio, y ahora vemos los grandes puentes que cobran y bueno, ahí estamos en esta contradicción, donde podemos ver del lado de los pueblos de Santa Fe están disgregados los actores sociales como trabajadores en el tercer sector, y tenemos por parte de las inmobiliarias el gobierno del Distrito Federal, que bueno, hay parte de la negociación, gobiernos delegacionales, y bueno, está también la iglesia, que es otro sector que aglutina también a los pueblos originarios. Hay procesos de linchamiento aquí, de violencia que se han dado, hay violencia por privación de la libertad y hay violencias por sustancias, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Luna. Bueno, ahora primero le agradecemos mucho la presencia del doctor Carlos Sánchez por venir hasta acá, porque sí fue todo un logro, un reto y un logro de movilidad que llegó. Y bueno, pues esperamos tus comentarios. ¿Qué tal? Buenos días. En principio, una disculpa por la tardanza, pero independientemente de que siempre es difícil llegar hasta acá, a propósito de las ponencias que nos están presentando y de lo que ha estado circulando de información, la zona donde yo vivo, que es lo más estrella, muy cerca de la UAM Xochimilco, pues está también colapsada por las consecuencias del pasado sismo de 19 de septiembre, exactamente frente a mi casa. Pero bueno, ya estamos aquí, nuevamente una disculpa, y agradezco la invitación de los ponentes, de las autoridades de la UAM Coajimalpa y su presencia, pues, para venir a comentar estas ponencias que en principio puedo decir sobre ellas que tienen un elemento transversal, más allá de las particularidades y de los objetos de estudios de cada una de ellas, que desde mi punto de vista señalan la importancia que tiene hoy en día el desempeño institucional y el diseño institucional para explicar, en principio, la percepción, me referiría en este caso a la ponencia del doctor Gómez Vilchis, que tenemos como ciudadanos acerca precisamente de su desempeño, ¿no? Creo que en principio las primeras ponencias, las de Gabriel y las de Ricardo Gómez Vilchis, son complementarias entre sí. Lo que hace Gabriel es mostrarnos precisamente eso, ¿no? La importancia de un diseño institucional y las consecuencias de la inoperatividad del actual, que ha creado los incentivos necesarios para un comportamiento corrupto y que ha creado sobre todo un patrón de comportamiento, ¿no? Un esquema de valores acerca de que no importa, como él lo señaló, que no pasa nada cuando no se cumple la ley y que simplemente no hay consecuencias respecto a un comportamiento pernicioso. Inmediatamente pensamos que la solución, entonces, y hay que aceptarlo, prácticamente es lo que está primando en el debate académico y por lo que podemos ver público, es que si creamos un nuevo diseño, creamos nuevas instituciones, conformamos un nuevo diseño institucional a través del Sistema Nacional Anticorrupción, esto podrá tener un impacto paulatino en el comportamiento de las autoridades, es decir, crearles cortapisas, crearles frenos para que dejen de lado o evitar hasta cierto punto su comportamiento rentista, que es lo que los ha caracterizado en los últimos años. Inmediatamente después vemos, ya centrado en el individuo, y creo que aquí radica la complementariedad metodológica,
O sea, en este caso pensaríamos desempeño institucional, la importancia de las instituciones como una variable independiente que lo que subyace es que nos impactan, ¿no? Afectan nuestro comportamiento y también nuestras percepciones, ¿no? Y lo que nos ofrece Ricardo es precisamente a nivel individual evidencia que atestigua que la principal variable de desempeño, a propósito de lo que presentaba Gabriel, tiene que ver con la corrupción. O sea, después, y esto lo señalo mucho con mis alumnos y en otras ponencias que en lo particular he podido presentar, que después de la alternancia que se sucedió, que aconteció en el año 2000, descubrimos que todavía tenemos que mejorar la democracia y que la democracia no únicamente tenía que ver con factores de índole procedimental, es decir, estrictamente electorales, sino que de repente teníamos un sistema corrupto, que más allá de elecciones limpias, transparentes, el desempeño cotidiano, ¿no? El funcionamiento institucional ha creado, si me permiten el anglicismo, un path dependence o una sendera de camino que es muy difícil modificar, ¿no? En cuanto al comportamiento individual que genera. No hay consecuencias si se viola la ley. Venía ahorita camino para acá escuchando que el abogado de la directora del Repsamen, que está también muy cerca de casa, pues ya es Javier Coello Trejo, ¿no? Uno de los actores, fue procurador, muchos de ustedes todavía no nacían, están muy jóvenes, pero ya me tocó escuchar ya su nombre cuando era chico, que fue Procurador General de la República. Es decir, hay una serie de colusión, que es lo que también nos muestra la última ponencia, que ha permitido este crecimiento inmobiliario, que se refleja hoy en día en este crecimiento desproporcionado, mal regulado, y que señala precisamente, que ese creo que es el elemento transversal de las tres ponencias, la falta de una adecuada regulación institucional, ¿no? Y que sé que hay distintas visiones y que también me viene a la mente ahorita de que no todos son las instituciones, pero prácticamente creo que hoy no tenemos otro rumbo hacia dónde apuntar y creo que el debate, y celebro que la Juan Coajimalpa esté apuntando en ese sentido, de que antes de pensar en otras, si me permiten la terminología metodológica, otras variables que puedan estar afectando la convivencia, el desempeño ciudadano, pues tenemos que apuntar hacia el diseño institucional. Y a propósito de la ciudadanía, creo que lo que nos ha dejado como lección los recientes acontecimientos es que ante los fallos institucionales, los fallos del Estado, como también muchos lo denominan, los nombran, entran los ciudadanos a subsanar dichos fallos. Pero al mismo tiempo, esta acción colectiva que se da de manera espontánea, paulatinamente también nos señala la necesidad de encontrar nuevos canales de regulación. Es decir, no podemos escapar al funcionamiento institucional, ya sea de carácter formal o informal, como diría Douglas North, para poder, digamos, encontrar nuevas vías de funcionamiento óptimo que permitan la solución de problemas. Creo que si pensamos en un nuevo diseño institucional próximamente, a propósito del Sistema Nacional Anticorrupción, que esté disociado de la participación ciudadana, estudiantil, etcétera, vamos a seguir repitiendo los vicios que hasta el momento traslucen, ¿no? Pasaron 32 años del primer sismo y prácticamente nos enfrentamos a los mismos problemas, las mismas fallas, la ausencia, repito, de una intervención, de una regulación, que se ven reflejadas, por ejemplo, en el crecimiento inmobiliario que el doctor en la última ponencia nos mostraba, y que a veces nos dejan en una situación meramente reactiva, ¿no? De protesta, cuando incluso podemos intervenir ex ante, ¿no? A veces sé que suena chocante este mensaje, que hoy lo vimos sobre todo en el domingo, en este gran concierto que se armó de que no hay que dejar de lado la actividad ciudadana, y se vuelve chocante porque se repite constantemente de la mano de los actores que también han propiciado fallas, ¿no? en el funcionamiento de las instituciones. Y eso hace olvidar que es exacto, que si no encontramos la manera de que la acción ciudadana permanezca, va a ser muy difícil contener
y evitar estos fallos institucionales que han venido aconteciendo. Entonces, desde mi punto de vista, celebro estas 3 ponencias porque vienen a dar cuenta de lo que hoy en día prima en el debate académico. Son las instituciones los que afectan el comportamiento individual, nuestros patrones culturales, nuestros valores, o también como ciudadanos tenemos la oportunidad de intervenir y de modificar dicho entorno para propiciar nuevos marcos de acción ciudadana, de acción colectiva. El debate sigue, pero creo que hoy más vigente que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos. Ahora sí podemos abrir una ronda de preguntas para los 3 expositores y también al comentarista. No, al comentarista no. A ver. Entonces, bueno, allá, Rocío, Miriam, Gustavo. A ver, espérenme, que me confundo. Ok. Bueno, es una pregunta para Gabriel y luego para el doctor Ricardo. Gabriel, ¿hay en otros países algún modelo que podamos nosotros tomar como indicador de este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción? Y si existe, ¿dónde y qué resultados ha tenido, ¿no? Y para Ricardo, yo creo que uno de los asuntos más importantes que no se ha trabajado en este país es el asunto de la confianza. Y es un asunto muy interesante porque tiene que ver con niveles de gobernabilidad en este país, ¿no? Entonces, desde la sociología hay una tensión importante con este concepto y me gustaría saber cómo puedes medir la confianza. Es decir, ¿qué indicadores tendrías que tener para medir la confianza de una población? Sí, buenos días. Mi observación y pregunta va dirigida a Gabriel. Tú dividiste tu presentación, Gabriel, en una primera consideración general sobre el tema de la corrupción y la impunidad, y luego trasladaste tus ideas a pensar en cómo esto se manifiesta en situaciones de desastre. Me gustaría que ahondaras un poco más pensando pues en el valor que podría tener desde el punto de vista más metodológico y de investigación el análisis de situaciones de desastre, justamente para estudiar lo que puede ser el diseño institucional y las fallas del diseño institucional, ¿sí? Particularmente el aspecto del sistema de justicia, ¿sí? Hasta dónde el aparato de justicia opera o no opera en situaciones de emergencia. Ayer se señalaba pues un hecho que me parece muy grave, o sea, reconocido por un funcionario público, que no funcionó en el momento de la emergencia, no funcionó una institución tan importante de la Secretaría de Gobernación para atender desastres, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una cuestión fundamental. Y la otra es cómo el papel que cumple la ciudadanía, digamos, los ciudadanos que en situaciones de desastre aparecen como un conjunto, una fuerza espontánea, entre comillas, que se organiza, pero que también no aparece suficientemente articulada con un sistema institucional. Y entonces, digamos, hay problemas de relación entre los distintos actores institucionales y las fuerzas que se organizan de distinta forma y en distintos lugares, en este caso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo dejo a tu reflexión. Sí, buenas tardes. Gabriel, ¿qué tanto va a funcionar o crees que vaya a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿O cuáles deberían de ser otras medidas que se deberían de tomar?
porque los políticos, los funcionarios públicos son gente de la sociedad, o sea, no son extraterrestres que vengan y son corruptos, o sea, salen de la misma sociedad, ¿no? Entonces, digo, esto es coercitivo, pero ¿qué se debería hacer? ¿Qué hacemos, no? Para realmente cortarlo desde abajo, ¿no? Y para Luis, mencionaste 3 momentos, me sorprendió mucho no ver el megaproyecto Santa Fe, que ha cambiado toda la dinámica de los pueblos, de originarios, del transporte, del mismo paisaje de Santa Fe, ¿no? ¿Por qué no lo consideraste como uno de tus tiempos ahí? Serían las 2. Bueno, serían 2 preguntas. La primera dirigida al doctor Gabriel y al doctor Vilchis. Recordando un poco la temática en cuestión de espacialidades y tomando también en cuenta un poco la conferencia, bueno, la plática del doctor Luis, la pregunta sería, ¿cuál es el trabajo o al menos la oportunidad en el ámbito profesional académico de nosotros como socioterritoristas en el combate a la corrupción y la confianza en instituciones? La segunda pregunta sería para el doctor Luis, en la cual, dicho análisis que usted nos presentó, ¿qué oportunidad nos da para combatir igualmente las 2 problemáticas que los 2 doctores anteriores nos presentaron? Bueno, gracias a los 3 y creo que ahorita podemos cerrar y responder, ¿sí? Porque estamos un poco atrasados. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, primero sobre la pregunta de Miriam. ¿En qué otros países hay sistemas nacionales anticorrupción? Como tales, como sistemas nacionales anticorrupción, hay en 2 países, en España y en Chile. En los 2 funcionan bastante bien, nada más que están complementados con sistemas locales anticorrupción. En México está previsto el diseño de crear sistemas locales anticorrupción. El sistema nacional de corrupción sería como el que cubriría el nivel federal, pero nos hace falta, ahora sí que bajarlo a nivel de lo local, ¿no? Entonces falta mucho por construir todavía, pero sí existen y en Chile funciona bastante bien, ¿no? Sobre la pregunta de Rocío, esta situación de desastre y el diseño institucional, y con respecto al sistema de justicia, es la gran pregunta, ¿no? Porque nos hace falta cómo articular institucionalmente en una situación dada, cómo poder intervenir. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México tiene áreas que supervisan cuestiones de construcción y sí llegan a detectar una serie de problemas, pero cuando hacen la denuncia se queda hasta ahí, ¿no? Es un problema de diseño institucional porque no poseen lo que decimos, lo que se llaman, o algunos le llaman, no tienen dientes para poder terminar de elaborar la sanción. Es decir, un poco le pasa eso al INE y ustedes lo han visto. El INE puede detectar, por ejemplo, delitos electorales y se los pasa al tribunal. En ese paso de una institución a otra es como si cambiáramos de un tipo de ley, de un tipo de cómo se evalúa una cosa a otra y se pierde. Es decir, nos hace falta complementar en el diseño o que la misma institución tenga la posibilidad de elaborar algún tipo de sanción o que sea vinculante bajo el sistema de justicia. Es decir, que ya no pase o se pierda al pasar a los tribunales o al pasar a otras instituciones y quede ahí en el aire. Ayer en las pláticas que estaba yo escuchando se estaba haciendo referencia, y esto tiene que ver con lo que mencionas, Rocío, sobre que la Secretaría de Gobernación no funcionó en un área en estas cuestiones de desastre, porque, y he tratado de enseñárselo a mis alumnos de Introducción a la Ciencia Política, de que la naturaleza de las instituciones públicas es que son lentas, son burocráticas. No tienen la capacidad cuando viene una situación anómala de funcionar.
aunque podamos diseñarlas, casi siempre, si no sucede, si se diseñan aquí las cosas, este es un estado, que también he tratado de explicarlo, muy reactivo, solo reacciona cuando ya sucedió algo, no es planificador, ¿no? Entonces, comenzando por ahí, inventa instituciones o inventa áreas cuando ya el problema sucedió, ¿no? Entonces, no es capaz de prevenir y tal vez ahí los académicos podríamos tener mucho que hacer. Pero las instituciones son por naturaleza lentas, son burocráticas, responden a estructuras de mando y de decisión. Aquí entraría el tema, que también viene con tu comentario, con tu pregunta, de que podrían ser auxiliadas con áreas más flexibles que estén en manos de la ciudadanía, que no necesiten de la estructura jerárquica de la burocracia, sino que puedan actuar en paralelo o complementariamente para este tipo de situaciones. Sobre la pregunta de Gustavo, ¿qué tanto va a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues es la gran pregunta que tenemos. Lo que sí es que es un gran avance, porque los gobiernos en los últimos años han tenido un descrédito sumamente grande. Y ya explicaba algo Ricardo en su exposición, no pueden tampoco trabajar con niveles muy bajos de confianza. Si la ciudadanía no confía en ellos, también les afecta en su operación cotidiana. Y ya que tenemos una lucha electoral, necesitan por lo menos ciertos niveles de confianza para poder ser, con cierta legitimidad, manejarse en las campañas electorales. Así que saben ellos que si sus niveles de confianza son muy bajos, no pueden operar. El Sistema Nacional Anticorrupción en México se construyó gracias a un conjunto enorme de organizaciones civiles que lo que reclaman es que había que controlar esto, ¿no? El gobierno federal, en este caso el gobierno de Peña Nieto, bajo el descrédito que tenía, sí les empieza a abrir un espacio para que puedan negociar cómo podría ser este Sistema Nacional Anticorrupción. Y hay una historia que podríamos ver un tanto paralela con la construcción del entonces IFE, cuando se construyó. También el gobierno tenía una muy fuerte presión de que este país sufría siempre fraudes electorales. Y así no se podía convocar a elecciones si la gente no confiaba en que su voto se contaba. Así que decidieron construir una institución que fue el Instituto Federal Electoral, pero abrirlo originariamente a una estructura de ciudadanos. Es por eso que los primeros consejeros presidentes y los primeros grupos de consejeros, todos son ciudadanos de reconocido prestigio, la mayoría académicos, algunos luchadores sociales, y ellos pueden darle credibilidad a un proceso electoral, pero el gobierno necesita también, y no puede caer tanto en que una desconfianza terrible porque se vuelve infuncional. Así que pasamos del tema electoral que pensaron, yo no, muchos, que México iba a transitar la democracia cuando hubiera elecciones limpias y transparentes, y nos dimos cuenta de que había un monstruo terrible que era el diseño institucional que teníamos, particularmente porque es profundamente corrupto. Entonces, se ha ido desgastando a lo largo del tiempo, ya ha surgido la necesidad de crear o de perfeccionar un sistema nacional anticorrupción que tuviera y tiene dentro de su diseño la construcción de un comité de participación ciudadana al margen de los partidos políticos. Es un tanto un paralelo con la construcción del IFE en su momento. Sin embargo, las últimas discusiones, como tú bien dices, son políticos y son ciudadanos y son personas también, o sea, tienen intereses muy claros. Y cuando ya en 2015 lo diseñaron y después, pues que entra en vigor en 2017 y todo fue una negociación, después se dieron cuenta que muchos creen que le han dado mucho espacio a la ciudadanía y ahora están tratando de restringirla, ¿no? de controlarla. Y ahí vienen las presiones, ¿no? Por una serie de organizaciones como Transparencia Mexicana o el INCO, Instituto Mexicano de la Competitividad, están buscando que eso no se restrinja, es decir, que exista realmente el número de
de consejeros ciudadanos en este comité, para que puedan ellos vigilar la actuación del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, me parece que va a ir avanzando, pero vamos a tener que estar todavía bajo la lógica electoral que prima en este país. Pero ya está la ley, está la estructura, está quien pueda ser la primera fiscal, pero aún no la quieren nombrar, ¿no? Y no se van a meter en esa grilla en este momento, porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Lo del sismo de septiembre realmente les movió el tapete. A muchos les ha hecho postergar, por ejemplo, el jefe de gobierno ya se iba a retirar. En este mes anunciaba que se iba de campaña para pelear por la presidencia. Y de repente ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque sabe que si se retira en este momento del gobierno, su candidatura está muerta, ¿no? Pero a la vez sabe que puede capitalizar el momento político y hacerse ver como muy preocupado por la ciudadanía de la ciudad y estar al frente en este momento de la ciudad y dejarlo para otro mejor instante político. Entonces es la lucha de siempre, ¿no? Pero bueno, me falta una pregunta, ¿no? Iván preguntaba rápidamente, para nosotros los socioterritoriales, ¿qué ventaja profesional se ve? Muchísimas, ¿no? Creo que aquí, y un poco lo vamos a hablar en la siguiente mesa, se abren un montón de líneas de investigación y un montón de cosas que se pueden hacer como socioterritoriólogos. Yo llevo un tiempecito tratando de diseñar una forma de geolocalizar la corrupción en México. Me parece que esto se puede hacer con otro tipo de información y no como lo han hecho otros, en donde lo único que hacen es que la persona denuncia y crean como una base de datos y van sumando ahí la cantidad de denuncias en un determinado lugar, ¿no? Pero hay un problema sobre la verificación del dato. Es decir, ¿qué tan válido es eso, ¿no? Entonces creo que ya habrá un tiempecito un poquito más adelante para platicar un poco más, pero creo que se abren un montón de posibilidades para un socioterritoriólogo. Bueno, esa era la palabra. Bueno, se trataba de ser breve en cuanto a la pregunta de la doctora Miriam, referente a cómo medir la confianza. Pues como todas las variables vinculadas con la percepción, tiene que ver con la elaboración de cuestionarios. Generalmente es una pregunta de escala de 1 a 10, ¿qué tanto usted confía en las instituciones? Obviamente tiene la limitante de no poderla contrastar con algún elemento empírico o objetivo, ¿no? A mí, en este momento, a partir del cuestionamiento que ella sugiere, podría ser, no lo sé, el número de solicitudes, de demandas que tiene justamente una autoridad, ¿no? Uno podría inferir, a mayor cantidad de solicitudes, es que existe mayor confianza de que se va a resolver el problema. Pero a mi entender y mi conocimiento, generalmente se limita a una medida de percepción. La otra, comentario breve, este problema de la confianza es general, evidentemente en democracias como la nuestra, que es joven, pega más y es más evidente la caída de la falta de confianza hacia las instituciones, pero también existe, incluso en las democracias viejas, en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, existe, pero en menor medida. Y en cuanto a la pregunta de Iván, que yo la entendí un poquito distinta a como la interpretó y la entendió el doctor Gabriel, esta pregunta de la oportunidad que uno tiene para enfrentar, confrontar, atender, resolver la corrupción, yo creo que siempre los esfuerzos individuales son importantes y son necesarios, sin embargo se pierden si no viene de una cuestión más global, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos estar esperanzados a que las instituciones salgan todo por nosotros, ¿no? Y que también el avance de la cultura pro-democrática y encontrar la corrupción resuelva las cosas. Yo creo que aquí depende también del esfuerzo individual, que a veces uno no asocia o vincula con la corrupción. Hacer trampa en un examen es corrupción. Llegar tarde como profesor es corrupción, desde luego. No dar clases es corrupción. Tener otros objetivos como profesor más allá de enseñar e investigar, desde luego que es corrupción. Existe gente que viene a otras cosas, no enseñar ni investigar. Entonces yo te diría, el esfuerzo tiene que venir de las instituciones, obviamente, y del nivel macro, pero también de cada uno.
No podemos esperar a que todas las cosas se resuelvan, ¿no? Entonces yo creo que aquí tu esfuerzo que tú haces como estudiante es válido. El esfuerzo que uno hace como profesor es válido, ¿no? De ahí empezar, ¿no? Y evidentemente con la capacidad de crítica para que las cosas y los esfuerzos individuales son un esfuerzo global para todos y el beneficio de cada uno. Y eso sería mi intervención. Gracias. Finalmente, Luis, muy brevemente, porque ya tenemos... Es súper breve. Ya nada más contesto que el año pasado prometimos hacer algo padrísimo entre el grupo y hemos publicado y hemos tenido artículos en colaboración, entre ellos Ciudad y Ciudadanos, Emigración, Medio Ambiente y Ciudad, claves para la enseñanza de la geografía. Es decir, hemos venido forjando camino en estos proyectos del coloquio. También quiero mencionar que, sí, me faltó este momento histórico, pero es la herida, finalmente ese es el portal, Santa Fe es el portal, es esta abertura, es esta herida, se pretendió abrir un canal, ¿no?, de construcción, pero pues ahí está la herida, no hay una cicatrización. Hay una contención, pero repetida, no una resolución. Y también quiero decir que ante la corrupción, yo voy a ser muy breve, comentarles, miren, yo pensaba en ese momento, ¿cómo están participando mis alumnos en esta situación del derrumbe, ¿no? Y bueno, irse a meter con las cubetas a sacar tierra, la verdad era no iban a ayudar porque era un desmadre. Yo fui y estuve allí y de verdad llegó gente contratista y todo, llevaban 20 albañiles donde yo decía, ¿saben qué es? Yo no voy a romper los tabiques como estas personas, que es su trabajo. Y que de verdad no las dejaron pasar, o sea, yo dije, no, o sea, ¿cómo no dejan pasar a personas que están familiarizadas con este tipo de trabajo, ¿no? Yo llevé cargando picos, y todo, y veías así de marca y todo, trooper y todo. Yo decía, qué buena onda de la población que está donando, ¿no? Veía a mujeres muy adultas, cargando las cocas para llevarle a las personas, y ahí me veías ahí, tratando de ayudar. Pero eso no era lo fundamental. Lo fundamental es que ustedes aprendan los software, hago un comercial, apréndanlo, porque ustedes pueden analizar el espacio y entender dónde estuvo realmente los derrumbes, ¿no? Y decir, por ejemplo, nadie está hablando de Iztapalapa, y en Iztapalapa la gente quedó dañada, y la gente se está formando ahorita a las 11 de la noche por agua, ¿no? Hay una discusión de un secuestro de una pipa, ¿no? Porque no hay abasto de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podría decir yo? Lo podría llevar también al discurso geográfico. Milton Santos dice los espacios adulterados, es decir, pensar esta corrupción como adulterar el espacio. Le están quitando su esencia, y entonces pensar esta forma del espacio y no actuar de forma contingente. Yo les pediría que se prepararan para no corrompernos. Primero es prepararse y ser serios en su formación para poder atender este tipo de casos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, les agradezco. Es que, yo creo que ya cerramos aquí porque la siguiente mesa ya vamos bien, muy colgados como media hora. Yo creo que ya si alguien tiene más dudas, seguramente, quizás ahora sí que aquí afuerita las pueden ver con los ponentes, ¿no? Porque sí estamos muy, muy atrasados. Entonces, quiero agradecer, un aplauso para la mesa para continuar con la actividad.